Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la forma y el tamaño de la cabeza de los niños, cuál es la forma adecuada para tomar la medida, cómo se interpretan los diferentes tipos de formas, cuando algunas de ellas pueden ser una evidencia de que ocurre algún tipo de trastorno neurológico y trataremos de resolver las dudas que ustedes fueron dejando en el transcurso de los días en la cuenta de Instagram donde estuvimos publicando los posts acerca de este tema. Para empezar, vamos a recordar que el tamaño de la cabeza lo denominaremos el perímetro cefálico y que este perímetro tiene una técnica de medición. Es importante en todas las valoraciones pediátricas, especialmente en todos los niños menores de 5 años, así como lo es la medida del peso y la talla. Específicamente para nosotros, uno de los datos más importantes es el perímetro cefálico del momento del nacimiento. Si bien todos los bebés que nacen en un hospital tienen una medición inicial del peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro del abdomen y el perímetro también del tórax, este valor del perímetro cefálico del primer día de vida en ocasiones no es confiable, porque dependiendo de la postura que tuvo este bebé antes de nacer y del mecanismo del parto, puede tener una hinchazón en estos tejidos blandos que hay alrededor de la cabeza, como el cuero cabelludo, o incluso algunas no malformaciones, sino remoldeamientos de esa cabecita que nosotros llamamos remoldeamientos cefálicos, que pueden generar medidas o más grandes o más pequeñas de la que en realidad tiene este bebé. Por lo tanto, el dato se hace mucho más confiable a partir del tercer día de vida y en la forma como funciona nuestro sistema, probablemente en esa revisión posparto que hacemos a la semana después del nacimiento sea el momento más adecuado para su valoración. Si bien la medida se da en centímetros, es necesario estar seguros de que estamos usando el metro adecuado y la técnica adecuada para su toma. Una vez obtenemos el número, ese número debe ser llevado a una tabla que en nuestro país utilizamos la tabla de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que divide el tamaño esperado del perímetro cefálico según la edad y el sexo de los niños y las niñas en diferentes momentos. Existen varias tablas, cada una de ellas se va a dividir por edades y más o menos después de los 10-12 años aproximadamente comenzamos a usar las tablas que se extrapolan o que se parecen mucho a las tablas que utilizamos en los adultos. Es muy importante aclarar que el tamaño de la cabeza de aquellos bebés que nacen de forma prematura necesita ser medido e interpretado a la luz de lo que llamamos la edad gestacional corregida, es decir, un cálculo que hacemos de cuántas semanas tiene de vida o cuántos días tiene de vida ese bebé prematuro con respecto al tiempo en el que debió haber nacido. Y las tablas que se utilizan para correlacionar el valor que obtenemos al tomar el perímetro cefálico y su interpretación serán diferentes a las que utilizamos en los niños que nacen de tiempo, por lo menos hasta los 2 años de vida. Una vez obtenemos el valor y lo llevamos a las tablas para su interpretación, podemos obtener valores que son normales, en cuyo caso lo único que necesitamos es hacer un seguimiento en el tiempo, darnos cuenta que este perímetro cefálico o que este tamaño de la cabeza va a permanecer siempre en la curva, lo que llaman los padres la curva, siempre dentro de valores normales, que no haya fenómenos como comenzar a crecer de forma acelerada en la curva, comenzar a descender de forma acelerada en la curva, lo cual es exageradamente raro, o que por el contrario el perímetro se quede en un mismo valor con el pasar del tiempo, lo que nosotros llamamos un perímetro cefálico estático. Es decir, que el niño crece en tamaño y peso, pero su cabeza se queda en el mismo valor con el paso del tiempo. Cuando comparamos el valor con las tablas, podemos obtener también un valor anormalmente alto. Esto es lo que llamamos macrocránea o cabeza grande. Debemos recordar
que el cráneo es una estructura que contiene por dentro unos órganos muy importantes. El más importante de ellos es el cerebro. Pero el cerebro no está allí depositado solo. El cerebro tiene una serie de tejidos que lo acompañan, entre ellos el líquido cefalorraquídeo, que se contiene por dentro y por fuera del cerebro, las meninges, que son unas estructuras delgadas que recubren ese cerebro, lo protegen y lo nutren, y además entre el cerebro y la superficie del cráneo donde nosotros tomamos la medida existen otros tejidos como los músculos, la grasa, el cuero cabelludo o el mismo cabello, que pudieran en algunas ocasiones hacer una interpretación errónea de este valor. Pero cuando hablamos de que el perímetro cefálico está muy alto, por encima de lo esperado para la edad y el sexo de este niño o de este paciente, la primera sospecha que nosotros vamos a tener es que por dentro de la cabecita haya alguno de estos tejidos que les mencioné que esté creciendo de forma anormal o de forma muy acelerada, siendo la causa más común anormal la acumulación de ese líquido cefalorraquídeo, que es lo que nosotros llamamos la hidrocefalia. Sin embargo, todas las veces que encontremos un perímetro cefálico anormalmente grande, lo primero que debemos hacer es comparar el tamaño de la cabeza de nuestro paciente con el tamaño de sus padres, ya que muchas personas tienen un tamaño de cabeza que es más grande de lo usual y heredan este rasgo a sus hijos. Por lo tanto, estamos hablando de una macrocránea familiar en donde no existe ninguna anormalidad neurológica y lo único que el niño necesita es seguimiento en el tiempo. Siempre que se encuentra un perímetro cefálico anormalmente elevado y este no es explicado por una macrocránea familiar, la interpretación de este valor se hace a la luz del neurodesarrollo del paciente. No es lo mismo tener un niño con una cabeza anormalmente grande que tiene un retraso en su desarrollo versus el niño que tiene una cabeza anormalmente grande pero su desarrollo neurológico es completamente normal. En aquellos niños en donde el desarrollo neurológico no va bien, si tienen dudas sobre este tema pueden revisar los videos anteriores donde hablamos extensamente del neurodesarrollo y su retraso, cómo se diagnostica y cómo se estudia. Pero para continuar con este tema, cuando tenemos un retraso del neurodesarrollo y la cabeza está anormalmente grande, probablemente para nosotros es mucho más urgente hacer algunos estudios y el más importante es lo que llamamos la neuroimagen o tomar unas fotos especiales al cerebro y a las estructuras que recubren el cerebro para estar completamente seguros de que no haya nada anormal creciendo adentro del cráneo. Si por alguna razón encontramos una anormalidad, se debe determinar rápidamente si esta requiere algún tipo de corrección, casi siempre de tipo quirúrgico. Si no la requiere y encontramos otras cosas que no sean quirúrgicas, es decir, que no se operan, pero que son anormales, como infecciones o malformaciones, cada una de ellas va a tener un abordaje y un tratamiento distinto con un pronóstico distinto. Por el contrario, cuando encontramos un tamaño de la cabeza que es anormalmente pequeño dentro de la curva de cada paciente, también debemos hacer una misma valoración del tamaño de la cabeza de los padres. Incluso existen algunas fórmulas matemáticas que nos ayudan a mirar si el tamaño de la cabeza del niño corresponde a la herencia de su familia o por el contrario es un tamaño anormalmente pequeño. A esto le llamamos la microcránea. Cuando los bebés tienen una cabeza anormalmente pequeña, esto es para nosotros algo preocupante porque siempre se ha considerado que el tamaño de la cabeza es una manera relativamente fiable y sensible de medir cómo está el crecimiento cerebral. Entonces, una cabeza anormalmente pequeña puede ser causada porque ese cerebro no está creciendo a la velocidad que nosotros quisiéramos que crezca, lo que aumenta la probabilidad de que el cerebro no funcione bien y que el paciente tenga una enfermedad que genere un retraso del desarrollo. Lo otro que pudiera estar sucediendo es que no haya una nutrición adecuada y que todas las medidas del niño estén por debajo de lo esperado para su edad o
También tenemos la opción de que el cerebro no tenga ninguna dificultad en su crecimiento, sino que sean los huesos que recubren este cerebro, que lo cuidan, los que se están cerrando y sellando de forma prematura, que es lo que llamamos la craneosinostosis, en cuyo caso pudiéramos estar ante una urgencia quirúrgica y necesitar la ayuda de un neurocirujano. Dentro de las causas de microcefalia en Colombia y en toda Latinoamérica, probablemente la causa más frecuente sean las infecciones que los bebés adquieren mientras aún están dentro del útero materno. Estas infecciones, que nosotros las consideramos dentro del llamado espectro STORCH, que son un grupo de infecciones que a la madre se intenta diagnosticarla de forma temprana con los exámenes que se hacen en sus controles prenatales, pero que existen algunas de ellas que o no son muy frecuentes o no son cubiertas por el sistema de salud y que no se pueden identificar de forma fiable antes del nacimiento. Casi todas estas enfermedades o infecciones que se contraen durante la vida intrauterina, es decir, mientras el bebé aún está dentro del útero de la madre, tienen algunos hallazgos adicionales en el examen que le hacemos al niño. Por lo general, son niños que nacen de muy bajo peso, pueden tener retraso en su neurodesarrollo, alteraciones oculares, alteraciones también auditivas, en el desarrollo de otros órganos, como por ejemplo en los huesos o en la función del hígado, el riñón, el corazón o el pulmón. Sin embargo, en ausencia de estos otros signos acompañantes, siempre debemos distinguir si la causa de esta microcefalia es de origen infecciosa. En algunos casos podríamos ofrecer un tratamiento para esa infección, pero desafortunadamente en la mayoría de ellos, cuando ya la microcefalia se ha dado, estamos hablando de que ese virus generó un daño en el desarrollo cerebral que es irreparable y que lo que tenemos ahora es un niño con unas cicatrices cerebrales a quien debemos acompañar en su proceso de neurodesarrollo. Por otro lado, tenemos otro escenario, que es el niño en donde el tamaño de la cabeza no es significativamente grande o pequeño, pero sí tenemos niños donde se altera la forma de la cabeza, niños que tienen aplanamientos que son asimétricos, es decir, tienen áreas más planas que otras, o tienen una frente demasiado prominente, o el occipucio, que es la zona posterior de la cabeza, no se desarrolla de forma adecuada. Las fontanelas, que muchas madres conocen como la molleja, que son esas áreas del cráneo que pueden tocarse, que son blandas y que parecen estar abiertas, a veces se cierran de forma muy rápida o por el contrario se demoran en cerrarse, y se presentan algunas alteraciones de la forma que también pueden ser una causal de consulta a neurología. Probablemente uno de los cambios de la forma más común es la que se denomina la plagiocefalia, que es una asimetría en la formación de esa cabecita. Es muy común que esa plagiocefalia se presente en las áreas posteriores y aunque es relativamente común, no quiere decir que sea normal. Entre más prematuros sean los bebés y más prematuros nazcan en el mundo, más plagiocefalia vamos a ver, porque la explicación de la plagiocefalia del prematuro está en dos razones. La primera es que son bebés que se demoran mucho más que los que nacen de tiempo para lograr el sostén de su cabeza, por lo tanto permanecen mucho más tiempo en cama, teniendo una fuerza externa que comprime la cabeza, que es la fuerza de la cama o de la almohada, en el caso en el que se use algún tipo de nido en las unidades de cuidado neonatal, que al comprimir esas estructuras óseas hacen que ellas se formen de una manera asimétrica, unas más planas que otras. Estas plagiocefalias, que son secundarias a la prematurez o a niños que tienen algunas enfermedades graves que hacen que pasen mucho tiempo en cama, generalmente son plagiocefalias que se resuelven solas, que no requieren ningún tipo de terapia, solamente necesitamos estar atentos a estar rotando de forma dinámica la cabecita antes de que el bebé aprenda a hacerlo, ayudarle a utilizar todas las áreas de la cabeza para recibir el impacto que tiene el colchón sobre ella, y está asociada a un pronóstico muy bueno porque no se relaciona con alteraciones del neurodesarrollo. Sin embargo, existen otras plagiocefalias que pueden ser debidas a muy poco movimiento, tanto en los prematuros como en los niños que nacen de tiempo, en cuyo caso nosotros debemos indagar cuál es la razón para este poco movimiento, especialmente las enfermedades musculares o las enfermedades que hacen que el cerebro no funcione de forma adecuada y por tal razón el bebé no tiene un movimiento normal.
Y por último tenemos la craneosinostosis, que probablemente es uno de los diagnósticos que los padres más temen. Cuando hablamos de craneosinostosis nos referimos a un cierre prematuro que ocurre en las suturas que hay en el cráneo. Las suturas, como lo habíamos hablado en los posts anteriores, son estos espacios que se forman entre los diferentes huesos que conforman el cráneo, porque al nacimiento el cráneo se encuentra abierto para permitir la expansión de esta estructura, o lo que llamamos la bóveda craneana, en la medida en la que el cerebro va ganando espacio. Cuando el cerebro ya deja de crecer y adquiere un tamaño adulto o el tamaño con el cual se quedará el resto de la vida, esos huesos comienzan a sellarse y a cerrarse. Cada uno de los espacios que hay entre los huesos tiene un tiempo en el cual se espera que haya un cierre o un sello, y tienen un orden específico en el cual van a cerrarse, iniciando de adelante. Por ejemplo, las suturas o los espacios que se encuentran en la frente se cierran primero, probablemente una de las estructuras que al final nosotros podemos palpar que se cierra, que en ocasiones también algunos padres pueden sentirse un poco angustiados porque o se cerró muy temprano o se ha demorado para cerrarse, es la fontanela anterior, que nuevamente las madres le llaman la molleja, que es esta estructura blanda que podemos tocar justo aquí encima de la cabecita, y normalmente la mayoría de las veces no hay ninguna anormalidad. El hecho de que no la toquemos muy amplia no quiere decir que esté cerrada, pero siempre que tenemos la duda debemos consultar, porque hay algunas de estas craneosinostosis que pueden ser secundarias a enfermedades genéticas o algunas enfermedades del metabolismo, del fósforo, del calcio, enfermedades óseas, o en algunas ocasiones el niño ya nace con una craneosinostosis y es muy importante determinar rápidamente si se requiere algún tipo de intervención quirúrgica. Como ven, el tamaño y la forma de la cabeza, aunque son medidas supremamente sencillas, nos dan una información muy importante y muy rica acerca de la función y cómo viene creciendo el cerebro del niño. Recuerden que debe ser una medida que se toma siempre que el niño acude a un control pediátrico y que en caso de una anormalidad debe ser remitido a neurología para poder indagar qué es lo que está pasando y dar una acertada información a los padres. Los invito entonces a que revisen los posts anteriores que tuvimos a este video, donde hicimos el repaso de los términos más importantes de la forma y el tamaño de la cabeza de nuestros niños, y aunque en este video tratamos de resolver la mayoría de las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales, los invito a que sigan preguntando, a que nos sigan escribiendo, porque son sus dudas y los temas que ustedes quieren revisar los que van enriqueciendo nuestras publicaciones. Recuerden que mi nombre es Carolina Serrano, neuropediatra. Nuestra misión es educarnos para educarlos y darles la certeza de una atención de calidad a los niños y a sus familias. Espero verlos pronto.